Bienvenidos sean todos y todas. En este video abordaremos problemas de tipo olimpiada. En esta ocasión, el contenido está relacionado a la teoría combinatoria. El problema indica lo siguiente. Para formar un compuesto, se dispone de 6 sustancias del tipo A y 8 del tipo B. El compuesto requiere 3 del primer tipo y 4 del segundo. ¿De cuántas maneras puede realizarse la experiencia en los siguientes casos? Inciso A, sin restricción alguna. Inciso B, una sustancia determinada del tipo A debe ser incluida. Inciso C, dos sustancias determinadas del tipo B no pueden incluirse en esta experiencia. Muy bien, antes de darle solución y empezar a utilizar fórmulas, en estos problemas de tipo combinatoria, es necesario identificar de qué tipo de ordenación estamos hablando, ¿no? Es decir, debemos de determinar las características de cada una de estas ordenaciones. ¿De qué ordenaciones estamos hablando? Pues estamos hablando de permutaciones, variaciones, combinaciones. Cada una de estas ordenaciones tiene su particularidad. Entonces, recordemos. Por ejemplo, miren, aquí lo realmente marca al problema va a ser esta parte, ¿no? ¿Importa el orden de colocación? Si es sí, tenemos dos ordenaciones. Podrían ser variaciones o podrían ser permutaciones. Y ya haciendo variaciones tenemos nuestras fórmulas, ¿no? Y haciendo permutaciones también tenemos nuestras fórmulas. Pero a su vez, siendo ya variación o permutación, también podríamos ver si es que admite repetición o no en los elementos, ¿no? Y por lo contrario, si es que no importa el orden en el cual se van a ir eligiendo los elementos, pues estaríamos hablando de combinaciones. Y ahí tenemos también nuestra fórmula. Muy bien. Entonces, además, tenemos que también identificar qué pasa entre las variaciones y las permutaciones, ¿no? Porque para ellos sí importa el orden, ¿no? Pero entonces, ¿qué lo hace diferente a las variaciones y a las permutaciones? Resulta que las permutaciones trabajan con todos los elementos del universo. Es decir, si nos ponen a ordenar, no sé, números, ¿no? Dándonos ciertas cifras, pues vamos a poder utilizar todas o tal vez no todas, ¿no? Es decir, si nos dan el conjunto universo del 0 al 9, ¿no? Es decir, a ver, aquí vamos a escribir un poco, ¿no? ¿Qué tal si nos dicen que nuestro conjunto está formado por las cifras 0, 1, 2, 3, 4, 5? A ver, trabajaremos con algo más pequeño inclusive. Así, ¿no? Pero entonces nos dicen formar números. ¿Y qué tal si la orden es formar números que tengan 3 cifras? Ok, entonces yo podría formar 1, 2 y 3, ¿no? Entonces no estamos utilizando todos los elementos al mismo tiempo, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre ellos. Ahora, ¿qué importa el orden? ¿Qué quiere decir? Miren, aquí sí importa el orden. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con los elementos 1, 2 y 3. Pero ¿qué tal si trabajo con los mismos, pero los ordeno de otra manera? Es decir, pongo primero al 2, luego pongo al 1 y luego al 3. Estos números son totalmente diferentes. Entonces, importa el orden, ¿no? Pero entonces, ¿esto qué es? ¿Es variación o permutación? Pues es variación. ¿Por qué? Porque no participan todos los elementos al mismo tiempo. Estamos formando números que tienen 3 cifras simplemente. Entonces van a ir turnando ellos, ¿sí? Y van a para ocupar el lugar de cada una de estas cifras. Ah, pero si de lo contrario nos dieran como instrucción, ¿no? Formar números, ¿sí? Que tengan 6 cifras. Ah, muy bien. Tendrán que participar todos. Es decir, tal vez voy a colocar el 1, el 0, el 2, el 3, el 4 y el 5.
participan todos. ¿Sigue importando el orden? Sí, sigue importando el orden. Pero ahora están participando todos. Claro, entre ellos ahora podrán cambiarse de lugar, ¿no? Tal vez el 2 irá adelante y bueno, el uno estará ahí, el 3 se mantiene, el 4 y bueno, ¿no? Esa es la diferencia que se tiene entre estos dos conjuntos, ¿no? Si bien importa el orden, ¿no? En el cual vayamos a colocar cada uno de estos elementos, ¿no? Vamos a tener dos grupos ahí, unos que son las variaciones. Ah, esos son los que trabajan con un grupo reducido de elementos. Y las permutaciones, pues son aquellos que trabajan con todos al mismo tiempo. Ah, y ahí ya, pues ya dependiendo del problema, veremos si es que nos piden que sea sin repetición o tal vez nos dirán aceptamos repetición. Es decir, que tal vez nos permitan formar números como qué. Por ejemplo, el 2, 2, 2, 2 y 2, ¿no? Por ejemplo, este número no acepta repetición, o sea, no hay números elementos que se estén repitiendo. Acá sí, ¿no? Entonces, eso también ya nos va a indicar cuál es la fórmula que vamos a utilizar, ya sea permutación o variación. Ahora, ¿qué pasa en lo que es hacer combinaciones? Es decir, cuando no importa el orden, ¿no? Es importante. Ah, bueno, cuando queremos simplemente hacer grupos, ¿sí? Imagínense en un salón de clases, ¿no? Nos piden hacer un salón de clases de 25 estudiantes, ¿ya? 25 estudiantes, aquí vamos a colocar eso, ¿sí? 25 estudiantes. Nos piden hacer grupos de, de 3, ¿ok? Y en un grupo resulta que levantan la siguiente lista, dicen, ah, pues en este grupo está Alejandra, está José y también está Julia. Ok, este es un grupo, ¿sí? Pero en el grupo no hay jerarquía, es decir, no hay una categorización que me diga, ah, pues el que manda es Alejandro, el que le sigue es José y al final es Julia. O sea, no hay esa jerarquía, solo estamos haciendo grupos. Entonces, si bien alguien presentó esta lista, ¿no? También otra persona viene y dice, o sea, del mismo grupo podría decir, ok, nosotros somos el grupo de José, de Julia y de Alejandra. Ok, pero simplemente estamos haciendo grupos, entonces para nosotros no importa el orden. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma jerarquía dentro de este grupo. Ah, entonces, esa es la diferencia en cuanto a lo que es esto de si importa el orden o no importa el orden. ¿No? Solo estamos haciendo grupos. Ok. Entonces, ya mencionado esto, podemos ir a nuestro problema, ¿sí? Y ver de qué se trata. ¿Se tratará de una combinación? ¿Se tratará de una permutación? ¿O tal vez será una variación? Entonces dice, para formar un compuesto se dispone de 6 sustancias del tipo A. Muy bien, tengo 6 sustancias, 6 unidades de este compuesto del tipo A y 8 del tipo B. El compuesto requiere 3 del primer tipo y 4 del segundo. ¿Ok? ¿De cuántas maneras se puede realizar la experiencia en los siguientes casos? Si nos damos cuenta y damos una buena lectura de comprensión, entendemos que simplemente vamos a añadir, ¿no? De repente a una recipiente, ¿sí? Tres, tres sustancias del tipo A y 4 sustancias del tipo B. Pero no nos aclara que tiene que ser en cierto orden, ¿no? Ah, es que hay que primero agregar este primer tipo, luego este otro. No hay un orden, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que no importa el orden. ¿Sí? Podría agregar las 3 sustancias del tipo A primero y luego podría agregar las 4 sustancias del tipo B. Ya está, ¿no? O tal vez podría ir haciéndolo de manera alternada, ¿no? Uno del A, otro del B y así formar mi compuesto. Ok, entonces entendemos que no importa el orden. Entonces, eso directamente me dice, se trata de combinaciones. ¿No? Se trata de combinaciones.
Muy bien, entonces ahí tendré que recordar los números combinatorios, ¿no? Los números combinados, ¿no? Que su notación es esta justamente. M tomadas de n, donde m nos dice de a cuántos vamos a agrupar y n pues el total. Ok, aquí números combinados se lee m sobre n, ¿no? Bueno, y esta es nuestra fórmula, ¿no? Lo que tenemos que entender al ver estos números combinados. Es decir, m factorial, n factorial por m menos n factorial. Muy bien. Entonces vamos a plantear nuestro problema para cada inciso, ¿sí? Porque acá también necesitamos de razonamiento matemático, ¿sí? Este problema necesita de eso. No es un problema en el cual vamos a meter valores y ya está, ¿no? A ver, veremos, ¿sí? En el inciso A nos dice no hay restricción, ¿sí? No tenemos ninguna restricción. Es decir, tenemos las 6 sustancias del tipo A y tenemos las 6 sustancias del tipo, las 8, perdón, las 8 sustancias del tipo B. Sí, pero tengo que tomar en cuenta que no todos van a participar al mismo tiempo. Me dice, vamos a poner 3 del tipo 1 y 4 del tipo 2. Ok. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, vamos a ver qué combinaciones se pueden formar o de cuántas maneras puedo agregar de las 6 sustancias del tipo A, pues de a 3. Entonces ya me está dando esa instrucción, es decir, vamos a trabajar con combinaciones que van a trabajar, ¿qué? Pues, ¿cuántas tenemos? 6 sustancias. 6 sustancias tomadas de a cuánta? Pues de 3. ¿Sí? Vamos a ir agarrando de a 3, dice. Muy bien. También esto lo podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? Podemos indicar que esto va a ser igual a 6 tomadas de a 3. 6 tomadas de a 3. Esto parece una fracción, ¿sí? Donde no aparece pues la línea fraccionaria. Esa es la diferencia, ¿no? Ok. Y entonces podemos hacer este cálculo, ¿no? Esto, si tenemos buen dominio, ¿no? De lo que vienen a ser los factoriales, pues podemos calcular basándonos en la propiedad, en la definición que habíamos dado de este número combinatorio, ¿no? Es decir, acá nos decían que esto va a ser igual a qué, ¿no? M tomadas de n, pues va a ser n factorial por m menos n factorial. Entonces, podemos trabajar también de esa manera. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Entonces diríamos, esto va a ser igual a 6 factorial, ¿no? 6 factorial, todo esto sobre, ¿no? Todo esto sobre, a ver, ¿dónde está? Ahí está. Entonces va a ser n factorial, o sea, este que está abajo, ¿sí? 3 factorial, 3 factorial, multiplicado por 6 menos 3 factorial, ¿no? Muy bien. Y entonces podemos aquí simplificar, ¿no? Utilizando algunas propiedades de el factorial. Por ejemplo, el factorial 6 factorial podríamos escribirlo de la siguiente manera, como 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Y ahí lo dejamos, ¿no? En el denominador, de forma similar, trabajamos un poco con los factoriales, ¿no? Acá vamos a tener que esto es igual a 3 factorial, ¿no? 3 factorial y pues 6 menos 3 que también va a ser 3 factorial. Como se están multiplicando, podemos cancelar este 3 factorial con este otro 3 factorial. Quedándonos así, ¿no? Quedándonos así, pues 6 por 5 por 4 entre 3 factorial, ¿no? Es decir, 6 por 5 por 4, todo esto dividido entre 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, ¿no? Entonces al final nos queda que esto es igual a 20. Muy bien. También, ¿no? Podemos calcular de igual forma las sustancias que vamos a utilizar del tipo B, ¿no? Nos dicen que hay 8 sustancias del tipo B, pero necesitamos agregar para nuestro compuesto solo 4 de ellos. Entonces, igual
hablamos de combinaciones, ¿no? Es decir, va a ser combinaciones, ¿no? En este caso, el conjunto total serían de 8 tomadas de A4. Entonces, de forma similar, vamos a calcular 8 tomadas de A4. ¿Sí? Y eso, pues para nosotros va a ser igual a, ¿qué? A ver, vamos a ver, a 70, ¿no? Es decir, existen 70 maneras de poder elegir esas 4 sustancias, ¿no? De las 8 en total que tenemos. Y hay 20 formas de las cuales, 20 formas en las que se puede elegir 3 sustancias de las 6 sustancias que tenemos en total, ¿no? Pero para el compuesto, los dos tienen que participar, ¿no? En la preparación. Así que lo que vamos a hacer es multiplicar, porque esta es la cantidad de formas que tenemos y esta es la otra. Entonces vamos a ir combinando con cada una de ellas y tenemos que, así tenemos que el total de formas de realizar este compuesto, ¿no? Está dado por qué? Por las combinaciones de 8 tomadas de A4 multiplicado por las combinaciones de 6 tomadas de A3, ¿no? O lo mismo que son las combinaciones de 6 tomadas de A3, que son las sustancias del tipo A, multiplicado por 8 tomadas de A4, que son las sustancias del tipo B. Es decir, esto es igual a 20 multiplicado por 70, dándonos un total de 1400. ¿No? Es decir, existen 1400 maneras de poder realizar este compuesto con estas sustancias. Ojo, sin ninguna restricción. Para el caso B, nos dan una restricción. Nos dicen una sustancia determinada del tipo A debe ser incluida. Es decir, que en este compuesto que vamos a preparar, una de estas sustancias sí o sí debe estar en el compuesto, ¿no? Si bien estas sustancias tienen las mismas propiedades, son de un mismo tamaño, qué sé yo, pero una de ellas necesitamos que esté en el compuesto, es decir, necesitamos que esté en la preparación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a quitar lugares, es decir, al principio tenemos esto, ¿no? Las combinaciones de un total de 6 tomadas de A3. Eso es lo que tenemos, ¿no? Tenemos un total de 6 sustancias del tipo A y queremos tomar de A3. Pero miren, vamos a hacer de que una de estas sustancias siempre participe. Es decir, del conjunto total que tenemos, uno de ellos se va a descontar. Nos podemos imaginar, ¿no? Que estamos así, ¿no? Pensaremos en las 6 sustancias del tipo A, ¿no? Que está así. Y pues queremos esto trabajarlo ahí en un envase para hacer el compuesto, ¿ya? Entonces, uno de estas sustancias lo queremos agregar. O sea, queremos que siempre esté. Este ya va a estar ahí, siempre. Entonces, el conjunto universo, el total de elementos que tenía en este momento, ¿no? O con esta condición, pues pierde, ¿no? Pierde uno de estos elementos. Es decir, ya no tengo a disposición 6 sustancias del tipo A. Solo tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Además, esta sustancia ya está en el compuesto, o sea, ya está participando. Y en el compuesto había lugar para 3 de estos, ¿no? Es decir, aquí había espacio para 3. Pero uno de estos ya está siendo ocupado por la sustancia que es del tipo A, que debe estar sí o sí en el compuesto. ¿Ok? Entonces el lugar de los 3 también ha sido reducido y reducido en una unidad. Es decir, que el conjunto universo se ha reducido a 5, ¿no? Pero para eso tenemos que restarle esa unidad, ¿no? Es la sustancia que sí o sí va a participar y que ya no puede aparecer para poder volver a utilizarlo, ¿no? Y los lugares, ¿no? De A3, pues ahora se va a reducir también en una unidad. ¿Por qué? Porque ya está siendo ocupada. Entonces, esta es mi nueva cantidad,
¿no? Es decir, van a ser combinaciones de 5 tomadas de A2. De igual forma, podemos calcular, ¿no? Este número, ¿sí? Que para nosotros viene a ser ¿qué? 5 combinaciones tomadas de A2, que va a ser igual a 10. ¿Ya? Muy bien, ahora por otro lado, ¿sí? Por otro lado, veremos qué nos dice sobre B. Debe ser incluido, no nos dice nada. Es decir, que para B sigue manteniéndose las mismas condiciones, es decir, vamos a tener combinaciones de ¿cuánto? Pues de 8 sustancias tomadas de A4. Es decir, esto va a ser igual a ¿qué? 8 sustancias tomadas de A4, dándonos un total de 70, ¿no? Como habíamos hecho para el inciso A. Así, para la respuesta final, pues igual tenemos que multiplicar, ¿no? Así, el número total de formas de poder hacer este compuesto con esta restricción es igual a ¿qué? 5 tomadas de A2 multiplicado a 8 tomadas de A4. Es decir, esto va a ser igual a 10 multiplicado por 70. Es decir, 700. Es decir, que existen 700 maneras de realizar este compuesto, dado que uno de las sustancias del tipo A, pues siempre va a participar en el compuesto. ¿Está bien? Nos dicen que dos sustancias determinadas del tipo B no pueden incluirse, ¿no? Pero no nos dicen el A. Así que en este caso, el A pues se mantiene, es decir, son un número combinado de 6 elementos tomadas de A3, ¿no? Que habíamos encontrado hace un momento, ¿sí? O como en el inciso A, ¿no? 6 tomadas de A3, que sería 20. Eso lo dejamos ahí. Ahora, lo que pasa con la condición esta, ¿no? Es del B. Es decir, teníamos 8 sustancias, ¿no? 8 sustancias del tipo B. Y en el problema nos dicen, sí, queremos añadir al compuesto 4 del segundo tipo. Ok, pero en el inciso C dice, no quiero que 2 de ellas puedan incluirse. No, lo único que va a pasar es que vamos a anular 2 de estos. Podría ser este y este, ¿no? Pero no pasa como en el inciso B, ¿no? Es decir, para la sustancia B tenemos reservado para el compuesto 4 espacios, ¿no? 4 espacios. Pero ninguno está siendo ocupado porque no dice eso, ¿no? No indica que estas dos sustancias siempre tienen que participar en el compuesto. Simplemente indica que estas dos sustancias no deberían incluirse, no deberían participar para formar el compuesto. Entonces, lo único que hacemos es eliminar estos dos, pero estos siguen siendo 4 espacios, es decir, todavía voy a agarrar 4 elementos de los que me han quedado, ¿sí? Para poder realizar el compuesto. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo combinaciones tomadas de a cuánto. Originalmente era 8, ¿no? Ahora le vamos a restar estos dos que no van a participar, ¿no? Y la cantidad de espacio, o sea, la cantidad de elementos que se va a agregar al compuesto, pues sigue manteniéndose, es decir, sería 4. Es decir, tenemos 6 combinaciones tomadas de A4, ¿sí? 6 combinaciones tomadas de A4, y eso es igual a 15. Entonces, el número total, ¿no? De maneras de poder realizar este compuesto pues será la siguiente, ¿no? Vamos a tener combinaciones de 6 tomadas de 3, que es del tipo A, ¿no? Ahí no se ha alterado nada. Y de la sustancia B, ahora es 6 tomadas de A4. ¿Sí? Esto va a ser igual a 20 multiplicado por 15, ¿no? Y si tenemos 20 por 15, pues es igual a 300. Es decir, tenemos 300 maneras de poder realizar este compuesto, ¿sí? Tomando en cuenta que 2 sustancias del tipo B no se van a incluir en el compuesto. Esa es la manera de poder plantear este tipo de problemas. Gracias, hasta otra oportunidad.